Buenas tardes a todas y todos los presentes. Vamos a dar inicio a la tercera conferencia técnica del programa de transferencias, consideraciones para el abordaje integral en la atención de salud para personas mayores. En esta oportunidad nos acompañan las expositoras Carolina Lara, ella es kinesióloga, es referente técnico del programa de uno de los programas, es referente técnico del programa de dependencia severa. Bienvenida Carolina. Muchas Bienvenida gracias, Elizabeth. Carla. Bueno, creo que podemos dar inicio a la presentación. Como decía Carla, mi nombre es Carolina Lara, soy kinesióloga, referente del programa de dependencia severa en la División de Atención Primaria del Ministerio de Salud. Y bueno, se me solicitó hoy que les presentara el programa de atención domiciliaria para personas con dependencia severa. Esto dista un poco esta presentación de lo clásico, de describirles lo que es el programa, porque muchos de ustedes ya lo conocen, sino que, bueno, contarles que no es casualidad que se me haya pedido que hablara de este programa, entendiendo que dentro de la población bajo control en el programa de dependencia severa, cerca de un 78% corresponde a mayores de 60 años, y si nos enfocamos en la población que el Ministerio de Salud considera como persona mayor, un 75%, o sea, 3/4 de nuestra población bajo control en el programa, corresponde a este grupo etario. Entonces, no es casualidad que hoy en día estemos hablando de este programa en esta serie de transferencias técnicas para los equipos que trabajan con personas mayores. En el contexto mundial, y esto se parece un poco a la presentación de Nanette la semana pasada, y eso tiene un porqué en el fondo. En el contexto mundial, el Informe Mundial de Envejecimiento y de la Salud realizado en el 2015 eh, trata el envejecimiento saludable como una condición basada en la capacidad funcional. Propone alejar a los sistemas de salud del modelo curativo, propone realizar cuidados integrales y una atención centrada en la persona. Y esto está obviamente en consonancia con lo que estipula la Organización Panamericana de la Salud en su plan estratégico para los Objetivos de Desarrollo Sustentable, en que el indicador de impacto 8 habla de también funcionalidad. Entonces, lo que se pide en el indicador de impacto 8 es que una proporción de personas mayores de 65 que dependan de cuidados disminuya, teniendo como línea base un 8% y una meta al 2025 de un 6,5%. Por otra parte, en la Convención Interamericana de Protección de Derechos de las Personas Mayores del 2017, ellos hacen una precisión en el fondo, y aparece este concepto de servicios sociosanitarios integrados, entendiendo cómo que los beneficios y las prestaciones institucionales para responder a las necesidades tipo sanitario y social de la persona mayor, con el objetivo de garantizar su dignidad y bienestar y promover su independencia y autonomía. Entonces hacen este match en el fondo entre cuidados integrales, salud, pero además sobre la oferta sociosanitaria. Entonces le dan importancia también a lo social. eh, y lo mismo también plantea el Manual para el Abordaje y Cuidados Integrados para las Personas Mayores, donde dicen que la salud y el bienestar expresadas por la capacidad funcional puede ser optimizada cuando los sectores de salud y social se integran para responder a las necesidades de esta. Entonces, no andamos tan perdidos en el fondo. En el contexto nacional, en la encuesta CACEN del 2017, que son los últimos datos que tenemos, la prevalencia de dependencia es un 14,2% en el grupo de mayores de 60 años, con algún nivel de dependencia cualquiera, y con el envejecimiento las probabilidades de ser dependiente en términos de funcionalidad aumentan, y al llegar a los 80 años, aproximadamente un 40% de estas personas tienen algún grado de dependencia. Visualizando esto, y también fue un sentir de la comunidad, la
la temática de la dependencia severa se abordó en la Estrategia Nacional de Salud para la década del 2022 y 2030. ¿Qué pasó cuando nos plantearon entonces trabajar en base a objetivos para la temática de dependencia severa para esta década? Fue unánime que la mesa solicitó que no solo se abordara la dependencia severa, incluso se solicitó que se cambiara el título. A lo que no se accedió, pero se dio espacio a que dentro de los objetivos de impacto, los resultados esperados, sí se abordaran estadios previos de la dependencia severa. ¿Ya? Entonces, así, esta ENS para el año 2030 tiene un objetivo de impacto comprometido que es disminuir la prevalencia de dependencia severa en todo el curso de vida. Y se plantea que la progresión en los niveles de dependencia pasa un poco por la baja cobertura de intervenciones oportunas de rehabilitación, la escasa oferta de servicios adecuados de cuidados integrales para personas con dependencia y la falta de políticas y planes con enfoques preventivos y promocionales para prevenir o disminuir la progresión de la dependencia en las etapas más tempranas del curso de vida. Y entonces los resultados esperados son aumentar la oferta de servicios adecuados de cuidados integrales para personas con dependencia severa, pero como ya les anticipé, también disminuir la progresión de los niveles de dependencia y preservar y aumentar la funcionalidad en la población. Entonces, estos dos últimos puntos eh, vienen un poco a anteponerse a esta instauración de la dependencia severa en la persona, o sea, ya como, como una condena en el fondo. Entonces, vienen un poco a hacernos pensar en trabajar o enfocar esfuerzos en estadios previos. ¿Ya? Entonces, este cuadro, que es extraído del Informe Mundial del Envejecimiento, habla un poco de esto y en el fondo se identifican tres periodos en la capacidad intrínseca en la vejez en función del funcionamiento. El primer periodo donde la capacidad es alta y estable, o sea, una persona más bien funcional, en donde como sector salud siempre nos enfocamos en reducir los factores de riesgo, fomentar una vida saludable, detectar tempranamente las enfermedades crónicas y también tratarlas. Entonces aquí básicamente en esta parte, en la primera parte, nos enfocamos en actividades de, no sé, examen de medicina preventiva, controles de salud de crónico, fomentar políticas saludables y posteriormente viene una segunda etapa en donde hay ya un deterioro de la capacidad eh, y en esta etapa, como sector salud, nuevamente nos enfocamos en programas multidimensionales, en tratar las causas fundamentales del deterioro de la capacidad y en mantener la masa muscular y la densidad ósea con ejercicio y buena nutrición. Aquí aparecen los programas de rehabilitación y todos estos programas de rehabilitación pulmonar o de funcionalidad que hay en distintos ámbitos. Y una tercera etapa en donde ya la pérdida considerable de la capacidad es notoria y aquí me quiero detener un poco porque este es el grueso de las personas que componen hoy la población bajo control del programa de dependencia severa. Bueno, se definen o los riesgos y los desafíos son como dificultad para realizar tareas básicas, dolor y sufrimiento causado por enfermedades crónicas avanzadas, y las intervenciones o la respuesta del sector salud sería intervenir para recuperar y mantener la capacidad intrínseca, atender y apoyar para compensar las pérdidas en la capacidad y garantizar la dignidad, brindar un acceso rápido a la atención de cuadros agudos para evitar que haya más dependencia y también brindar los cuidados paliativos al final de la vida. Y aquí es donde estamos un poco cojeando como programa porque clásicamente nos hemos enfocado en estos últimos puntos en realidad, en atender y apoyar para compensar las pérdidas y garantizar la dignidad y en los cuidados paliativos y al final de la vida. O sea, em, si miramos las tres flechas, en esta tercera etapa, debiésemos igual realizar las dos primeras acciones, o sea, fomentar y mantener la capacidad y resistencia y invertir, detener o moderar la pérdida de la capacidad. Hoy, no obstante, hoy por capacidad del equipo de salud, por la capacidad de realizar visitas, se pierde un poco, ¿ya? Y ahí es donde estamos flaqueando. Para efectos
de darle un marco y que conozcan un poquito los que no están tan familiarizados quizás con el programa de atención domiciliaria a personas con dependencia severa. Es un programa que parte aproximadamente en el año 2006 y que de ahí ha sufrido distintas modificaciones en su estructura, en su diseño, en su financiamiento. Ha pasado de otorgar desde el sector salud estipendio, después el estipendio, que es un beneficio social, pasó a ser parte del Ministerio de Desarrollo Social, y así ha tenido hartos ires y venires. Eh, y yo diría que uno de los más importantes es que el año 2017 se incluye un poco más o se amplía un poco más la mirada y incluye al cuidador y al entorno y no solo al sujeto en condición de dependencia severa, al sujeto de cuidado. Eh, bueno, como propósito del programa desde sus inicios, bueno, y a partir del 2017 incluye al cuidador, es que la diada compuesta por la persona en situación de dependencia severa y su cuidador acceda a prestaciones de salud integral y continuidad de cuidados físicos, emocionales y sociales en su domicilio. La población beneficiaria son las personas inscritas o adscritas a establecimientos de salud en atención primaria del país, clasificadas como dependientes severos según el índice de Bartel, o un certificado médico cuando no sea posible aplicar este índice y que tengan indicación médica de ingreso al programa y también su cuidador. Cabe señalar que no hay un proceso de selección de beneficiarios. Yo no conozco ningún establecimiento en el que se niegue el ingreso a un usuario. Incluso si no existe cuidador, no es condición para que una persona no pueda ingresar al programa. En el diseño del programa se pueden visualizar 4 componentes. Este orden cambió recientemente, el año pasado, a raíz de la presentación del programa a reformulación ex ante en la DIPRES, del Ministerio de Hacienda. Y si bien se realizan las mismas acciones desde hace algunos años hasta ahora, se estructuró de esta forma porque tenía más lógica y era más coherente el diseño con los indicadores y en el fondo esto nos permitió obtener una recomendación favorable dentro de los programas sociales. Entonces, el programa, por una parte, tiene atención directa al usuario y a su cuidador y su familia, y por otro lado, tiene acciones que tienen que ver con la capacitación al cuidador y con articulación al intersector. Entonces, dentro de las primeras asistenciales tenemos las 3 primeras y la articulación con el intersector o con la red intersectorial es la última pata. Las visitas domiciliarias integrales, que son, digamos, la primera visita domiciliaria integral es como el hito que marca el ingreso de una persona al programa. En ella se evalúa la condición de la persona, su cuidador, su entorno, y esto origina un plan de cuidados, tanto para el sujeto de cuidado como para el cuidador. Entonces, la primera visita, aparte de evaluar integralmente a la persona y al cuidador, además se incluye la valorización del test de SARIT, se elabora el plan de cuidados, se visualizan las redes de apoyo, la familia, cómo está constituido, y se espera que obviamente sea realizada por el equipo multidisciplinario em, para abordar desde los distintos puntos a esta diada. Y una segunda visita es para monitorear el avance del plan de cuidados y si hay que realizar algún ajuste. Entonces, en base a esto, se realiza un mínimo de 2 visitas domiciliarias integrales por año. Luego están las visitas de tratamiento y procedimiento, que son las visitas que se originan del plan de cuidado, ya que al evaluar, obviamente, se distinguen algunas necesidades que se abordan con estas visitas de tratamiento y procedimiento. Por ejemplo, se define en el plan de cuidados que esta diada tiene que ser abordada por odontólogo, porque hay un problema de salud oral, o por nutricionista, porque es un usuario de nutrición enteral domiciliaria. Y ahí se planifican en el fondo y se hace una estructura de las visitas que va a necesitar esta persona durante el año. Y también aquí se incluyen todas estas visitas que son por contingencias en el fondo, si el usuario requiere una visita médica por morbilidad, porque está con un cuadro respiratorio agudo, también se incluyen dentro de estas visitas de tratamiento y procedimiento.
Claramente difieren de las visitas domiciliarias integrales en el objetivo, en la forma, en los actores que participan, así que nunca podríamos registrar una visita de tratamiento, procedimiento, entrega de fármaco, entrega de PACAM como una visita domiciliaria integral. Así que tenerlo súper claro porque eso altera mucho los registros. El tercer componente es la capacitación al cuidador. Bueno, un cuidador capacitado en el fondo se considera cuando dentro del primer año de ingreso al programa ha tenido 6 sesiones de capacitación y en los años posteriores 4. Y las temáticas en las que se capacita el cuidador están orientadas a entrega de herramientas para brindar los cuidados, pero mayoritariamente están enfocadas al autocuidado, ¿ya? Y en cómo sopesar y sobrellevar esta situación. Y hay obviamente un listado de temáticas sugeridas, pero se definen en base a los requerimientos que tenga esta diada. Y el último componente es la articulación con el intersector. Y ahí vuelvo a mencionar lo que en las primeras diapositivas del contexto mundial se enfatizaba en que es imposible lograr un bienestar completo si no incluimos el componente social. Entonces, para articular con el intersector lo que se necesita es que el equipo de salud interactúe en la red de servicios intersectorial para personas dependientes que esté presente en el territorio. Y esto no solamente es el equipo, también incluimos aquí en las reuniones muchas veces al referente de programa del Servicio de Salud, a la CEREMI, y la verdad es que mientras más actores se involucren en esto, mejor porque más coordinado podemos funcionar y avanzar. ¿Ya? El propósito de este trabajo en red intersectorial es que se fortalezca la oferta integrada del territorio para personas dependientes y sus cuidadores y sus familias. Entonces, de esta manera, las personas dependientes, sus cuidadores y el entorno pueden acceder a los beneficios disponibles en el sector lo más expedito y coordinado posible. ¿Ya? Entonces, así evitamos duplicar beneficios, que alguien esté recibiendo quizás beneficios dobles o estemos desgastándonos en esfuerzos hacia una vía que ya está cubierta, versus dejar a otras personas sin esas posibilidades de beneficio. Entonces, esta oferta coordinada es muy importante. Para que tengamos en mente algunas cifras a nivel nacional del programa de dependencia severa, de un total de un poco más de 100.000 personas con algún grado de dependencia, un 57% son dependientes severos, o sea, cerca de 61.000 personas. Dependientes moderados son 12.500 personas, o sea, un 12%, y dependientes leves un 31%, o sea, 32.835 personas con los datos al 2021. En este poco más de 100.000, no, perdón, en estas 60.000 y algo dependientes severos, lo que se realiza son 1.418 visitas, de las cuales se estima un promedio de 4,6 visitas domiciliarias integrales. ¿Se recuerdan que dijimos que el mínimo era 2? Bueno, se realizan 4 visitas domiciliarias integrales por usuario ingresado al programa y visitas de tratamiento y seguimiento cerca de 15. O sea, son este año 14,8, pero la tendencia es bastante estable. Y en la línea gris, ustedes pueden ver que también hay acciones que se realizan en personas con dependencia leve y moderada, que si bien es cierto, no están hasta la fecha incluidas en el programa, a raíz de los requerimientos, el equipo ha tenido que acudir a los domicilios de estas personas y eso se acrecentó en el 2020 con la pandemia. Entonces, como se priorizaron cuidados de algunos grupos crónicos relevantes, registraron muchas veces aquí las visitas que se realizaron en esas personas dependientes moderadas. Y eso dio pie a que pasáramos de alrededor de 3 visitas y medias por estas personas en el 2019 a casi 5 visitas. En cuanto a los cuidadores, existe un total de 56.144 cuidadores de estos 60.000 personas en dependencia severa, de los cuales capacitados hay cerca de 36.000, que tengan apoyo monetario son cerca de 19.000
y que tienen su examen de medicina preventiva vigente 15.824, de estos casi 60.000. Preocupante un poco. Y bueno, del total de cuidadores también, si miramos la evaluación de la sobrecarga, casi la totalidad, o sea, muy cercano a la totalidad está la sobrecarga evaluada, y un 22.391 fueron evaluados con sobrecarga intensa, que es un grupo no menor. Bien, entonces ya comentamos un poco de lo que es el programa, pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a una persona dependiente en su domicilio y llega el equipo de salud? Nos enfrentamos a esto, o sea, esta persona que está en condición de dependencia eh, puede ser mirada desde la perspectiva de los programas, y si lo miramos de esa forma vamos a tener esta confusión y esta duplicidad quizás muchas veces de esfuerzo, que lo vamos a estar tratando desde el paraguas del programa de atención domiciliaria con dependencia severa, pero también es beneficiaria quizás de garantías GES, también se le tienen que otorgar las prestaciones del programa de salud familiar, también las ayudas técnicas, el programa de alimentación complementaria en el adulto mayor, las inmunizaciones, probablemente sea también beneficiaria la ley Ricarte Soto con la nutrición enteral domiciliaria, y eso es lo que le podemos ofrecer desde la APS, desde la atención primaria. Entonces es un poco confuso esto. em, y si a eso le sumamos que además existe oferta desde el nivel de mayor complejidad, o sea, puede haber estrategias de telemedicina, puede requerir visita a algún dispositivo de la red de urgencia, puede requerir hospitalización domiciliaria, puede requerir controles o intervenciones en el hospital, puede requerir ingreso al programa de ventilados, o sea, apoyo con ventilación domiciliaria no invasiva o invasiva, puede requerir apoyo con oxígeno domiciliario. Y para agregarle más pelos a la sopa, si nos enfocamos en la oferta social y en la red intersectorial, también hay oferta desde el Sistema Nacional de Apoyos y Cuidados, desde el SENAMA, del SENADIS, del MIDESO con el Registro Social de Hogares, del MIDESO con el estipendio, desde el Registro Civil con la certificación de discapacidad y la certificación también de los cuidadores. También es sujeto de la ley de atención preferente. Entonces, este es como el panorama cuando nos paramos frente a una persona y su familia. Y es un poco confuso, y si no articulamos bien esto podemos estar duplicando esfuerzos o, en otros casos, pensando que el de al lado está haciendo lo que deberíamos estar haciendo nosotros. Entonces aquí la sugerencia es que la persona sea abordada de una forma integral y que no sea mirada desde la perspectiva de los programas, sino que sea mirada bajo la estrategia del cuidado integral centrado en la persona. O sea, qué es lo que necesita y a ir buscando dentro de los componentes qué le voy a brindar y cómo, y no al revés. ¿Qué problemas hemos identificado? Y también se repiten con los problemas que planteó Nanette para las personas mayores, porque básicamente son los mismos, y quiero partir con el problema de la invisibilidad. ¿Ya? Las personas mayores dependientes se vuelven invisibles al sistema debido a que este no cuenta con mecanismos adecuados ni las personas cuentan con las redes para ser considerados sujetos prioritarios de apoyo, dificultando el acceso a las prestaciones adecuadas. Existen, bueno, de acuerdo a la encuesta nacional de discapacidad, la NDISC, hay un porcentaje alto de personas con dependencia que declararon no poder acceder a las prestaciones de salud porque no podían llegar al centro, porque no podían comunicarse para solicitar una hora, porque no tenían cómo trasladarse o otros factores que tienen que ver con acceso. Y eso bajo la ley de derechos y deberes, o sea, la ley de los derechos humanos y del acceso igualitario a salud, no puede estar pasando. Por otra parte, existe una desarticulación entre los programas enfocados en dependencia, dificultando la identificación, la derivación, el cuidado y la rehabilitación de los usuarios. Eso interfiere en la entrega de un apoyo integral para mejorar la calidad de vida de las personas, es lo que mostrábamos en la diapositiva anterior.
También hay un tema de financiamiento, que no se han priorizado para financiar las intervenciones en este grupo. Y si se financia lo paliativo, se financia ya la última instancia, no se financian, por ejemplo, sesiones de rehabilitación en domicilio para personas con dependencia severa, porque tendríamos que abordarlo 2, 3 veces por semana durante todo el curso de la enfermedad. Entonces, y eso es eterno. Entonces, no hay un sistema de salud que resista o que pueda responder a ese nivel de requerimiento con los 100.000 dependientes que tenemos. Existe también una desorientación, ya que las personas mayores dependientes presentan brechas en su cuidado debido a la gran cantidad de prestaciones específicas que necesitan y hay poca información a la que accede la familia respecto al tema. Y esto hace que se disminuya la posibilidad de tratar a tiempo, mejorar la calidad de vida de estas personas. Muchas veces nos ha pasado que las personas se enteran por familiares, por vecinos, que existe X programa que los puede beneficiar, que desde el CEFAM hay una nueva estrategia, pero en el fondo es el boca a boca y no hay una instancia formal en donde se les inste o se les informe a las familias respecto al tema. Y por último tenemos este problema del etiquetado. O sea, la persona dependiente severa queda etiquetada con la condición dependiente severa y no se visualizan alternativas de intervención que favorezcan la mantención o regresión del nivel de dependencia. O sea, cuando se aborda la diada y se hace la primera visita domiciliaria integral, un punto muy importante es visualizar si esta persona tiene potencialidad de recuperación o de regresión en algún nivel su dependencia. O sea, no es lo mismo un dependiente severo con 35 puntos de Bartel que uno con 5 puntos de Bartel. El nivel, o sea, claramente para el sistema lo mismo va a quedar categorizado en el mismo segmento, financieramente es lo mismo, pero para las familias y el nivel de requerimiento que tiene esta persona es diferente. Una persona que tiene que asistir en el 100% de las tareas a alguien versus que tiene que asistir en, no sé, un 40% de las tareas, no es lo mismo. O sea, ese cuidador, esa familia se desgasta. Por eso es tan importante que visualicemos el potencial de recuperación y de regresión del nivel de dependencia. Y por último, bueno, no olvidar que tenemos distintos actores aquí involucrados y cada uno de estos actores tiene algunas características distintas. O sea, la persona dependiente sigue siendo persona en todas sus dimensiones, por lo tanto debe ser visualizada como tal. Y por lo mismo debemos evaluar requerimientos nutricionales, salud oral, salud sexual y reproductiva, porque puede ser alguien con una dependencia severa a nivel de salud mental y quizás sí tiene vida de pareja o quizás una mujer en etapa de climaterio, y también la tenemos que evaluar desde ese punto de vista. Y también tenemos que apoyar en salud mental. También en esta persona dependiente se debe evaluar la potencialidad de rehabilitación para mantención o regresión de la dependencia, que es lo que les comentaba previamente. A nivel del cuidador, es una persona que requiere evaluación de sobrecarga, requiere apoyo familiar en las labores de cuidado. Y es una persona además que tiene necesidades de autocuidado, sociales y de atenciones de salud preventivas, promocionales y muy probablemente terapéuticas y de rehabilitación, y que para ello es relevante su vínculo con la red. O sea, si bien probablemente no pertenezca al mismo CEFAM y pertenezca al CEFAM de la comuna al lado, es necesario vincularla con esa red. Y bueno, si corresponde a nuestra red, súper, aún mayor la responsabilidad en este sentido. Este cuidador generalmente es una mujer mayor de 40 años que no recibe remuneración por su labor, no la apoyan mucho la familia, no recibe ingresos y tendrá más probabilidades de pobreza y dependencia. Eso está estudiado. O sea, claramente una persona que de dificultad su autocuidado, y eso incluye que no asiste a prestaciones muchas veces de salud, a controles, por estar cuidando hasta a otra persona. Entonces eso hace que sus condiciones crónicas quizás no estén tratadas de la mejor forma, lo que la pone en riesgo de tener una dependencia. Y bueno, la familia va alterada su dinámica porque pasa por una crisis que es no normativa muchas veces, cuando la instalación de la dependencia es brusca, ve disminuidos sus ingresos porque son dos personas las que dejan de trabajar, la persona dependiente y el cuidador, y aumenta el gasto bolsillo, porque recordemos que vamos a tener que incurrir en gastos como pañales, traslado, eh,
de alimentos especiales, cremas, antiescaras, no sé. Y por último, disminuyen sus instancias de participación social, lo que afecta mucho, muchas veces la salud mental en las instancias de esparcimiento. Y así se ve un poco el panorama, o sea, esa diapositiva que les mostré, cómo nos enfrentamos a la persona dependiente, esto un poco mirado de la perspectiva de las instituciones, de los establecimientos, o sea, ahí está el usuario en el centro y están todas estas instancias. Eso, bueno, para finalizar, agradecer la oportunidad de la mesa de envejecimiento, de poder presentarles hoy día esta mirada un poco distinta del programa. Muchas gracias, Carolina. Muy interesante tu presentación. Nos hicieron llegar algunas preguntas, pero les propongo que les demos respuestas al final cuando concluya la segunda expositora. ¿Ya? Gracias, Carolina. A continuación, entonces, dejamos con usted a la doctora Elizabeth Casanova. Como bien les dije, ella es médica, referente del programa de dependencia severa, de hospitalización domiciliaria, de personas mayores, y la verdad que tiene hartas responsabilidades en la función que ya está cumpliendo, así que tiene harto que contarnos y compartir. Adelante, doctora Casanova. Bueno, de entrada debo decir que todas esas responsabilidades, yo diría que el 90% me las di yo solita. Ya les voy a ir contando a medida de que puse muy bien la presentación por lo que veo, ¿eh? Bueno, a medida que yo les vaya contando un poquito, porque a mí me pidieron que contara lo que estábamos haciendo acá en el Servicio Metropolitano Sur en relación a justamente a todas estas dificultades que, gracias a Carolina, voy a tener que hablar menos, todas esas dificultades, esas grandes dificultades que tienen, ¿no es cierto?, estos pacientes cuando tienen que acceder al resto de la red, ¿no es cierto? Lo dejó muy bien explicado Carolina, no lo voy a tener que repetir, así que muchas gracias. Entonces, lo que nosotros les vamos a mostrar es algo que hemos estado haciendo ya mucho antes de la pandemia aquí, ustedes lo van a ver, el trabajo que fue poder unir varias unidades, y unas que son de APS y otras que son del nivel hospitalario. Pero primero les voy a contar un poquitito para que conozcan el Metropolitano Sur. Nosotros estamos compuestos por 11 comunas, como ustedes ven ahí en el mapa, son comunas que las de arriba, las que están todas juntitas, pero hay Reserva, las cisternas son de nivel urbano, pero cuando nos vamos más hacia el sur, ya vamos teniendo San Bernardo, Calera de Tango, Buin, Paine, miren qué enorme que es Paine, con una zona totalmente rural, ¿no es cierto? O sea, tenemos de todo en nuestras 11 comunas. Tenemos un solo CEFAM que pertenece a la granja, el resto de los CEFAM son todos del Metropolitano Suroriente. Nosotros tenemos una superficie de 1.176 kilómetros cuadrados en todo esto, con todas estas diferencias, ¿no es cierto?, que tenemos. Hay un total de inscritos de más de 1 millón de personas, y dentro de ese grupo, ¿no es cierto?, las personas de 60 y más años son unas 202.000 y algo personas dentro de nuestro territorio, que son nuestros beneficiarios. Acá contamos con 7 hospitales, tenemos 36 SESFAM, 17 SECOF, hay 10 postas rurales. En estos últimos 3, en los SESFAM, SECOF y postas rurales, tenemos equipos de dependencia severa, ¿no es cierto? Tenemos un CBT, un CRS, tenemos centros de urgencia, 5 SAR, 18 SAPU, 4 SUR, que son servicios de urgencia rurales, ¿no es cierto? Hay 2 SAPUDEN, hay 10 WAPO, y unos 5 COSAN, entre otras cosas, como más que ustedes más o menos se den cuenta en la envergadura de nuestro servicio de salud. Ya es bien amplio. Hablando de pacientes con dependencia severa, esto es un corte al 31 del 2021, ¿no es cierto? Nosotros teníamos, aquí ustedes lo pueden visualizar por comunas, el número de personas que teníamos, ¿no es cierto?
que llegaban a más de 4.000 personas, como ustedes ven, pero yo les quise poner al lado el número de CEFAM por comuna, porque no es fácil aquí decir, bueno, a este CEFAM le van a tocar 200, al otro 200, y a todos les toca lo mismo. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en San Miguel tenemos 2 CEFAM y tenemos casi 550 personas en esa comuna, versus el Bosque, que tiene 6 CEFAM con 740 personas habían. ¿Pero por qué se produce esta distribución? Bueno, porque nuestros territorios son distintos, y hay una característica en San Miguel que no las tienen los otros, y es el que tiene el mayor número de ELEAM en nuestro servicio, por ejemplo, y eso explicaría en parte, y además hay un grupo bastante envejecido, que también ocurre en San Bernardo. Si ustedes se fijan, hay más de 900 personas, ¿no es cierto? Ellos tienen 7 CESFAM, hay más de 900 personas. San Bernardo es una de nuestras comunas más envejecidas de las que nosotros tenemos. Más o menos para ir viendo, coincidimos con lo que dijo Carolina a nivel nacional. Siempre son mayor el número de mujeres, el 62% son mujeres, un 38% son varones. De esto, en el cuadro a la izquierda, ustedes pueden ver en este gráfico, ¿no es cierto?, la distribución por grupo etario, y por supuesto tenemos de 60 y más años, son un 82% de las personas con dependencia severa en nuestro servicio, estarían entonces personas mayores. ¿Ya? Cuando yo un poquito les cuento mi trayectoria, yo conozco estos programas, todos estos programas que ustedes ven ahí, yo soy referente, todos por opción en realidad, pero los conozco por dentro y por fuera. En algún momento fui médico de un CEFAM, en donde era el médico de dependencia severa. También trabajé como encargada del programa de persona mayor, ¿no es cierto? Trabajé también en el Instituto de Geriatría, por tanto lo conozco. Y los últimos años he dedicado a trabajar en lo que es hospitalización domiciliaria, desde el 2008 a septiembre del 2015, como jefa de la unidad de hospitalización domiciliaria del Sotero del Río, donde ahí aprendimos a qué era esto de la hospitalización domiciliaria, y además también a enamorarme de lo que era la hospitalización domiciliaria. Cuando se me contrata en el Servicio Metropolitano Sur, ¿se me contrata para qué? Dicho por la directora del servicio en ese momento, me dice, hay que potenciar la hospitalización domiciliaria del Hospital Barros Luco y hay que formar las otras hospitalizaciones domiciliarias para el Hospital El Pino, el San Luis de Buin y el Ezequiel González Cortés, que es nuestro hospital pediátrico. Eso me llevó aproximadamente 2 años, y quiero que tengan claro eso. 4 unidades, potenciar otra, unos 2 años. Ya al 2017 ya teníamos todas nuestras unidades de hospitalización domiciliaria, estaban avanzando, estaban aprendiendo cada vez más, estaban afiatando. ¿Y cuáles son los perfiles de pacientes que deben ir a estas unidades? O sea, lo ideal es que ojalá alguien de cuidados paliativos nunca deba entrar por alguna razón a un nivel hospitalario. Las personas mayores, de por sí, espontáneamente, son las que más se benefician con una hospitalización en su domicilio. Y los pacientes de dependencia severa. O sea, recordaba en mi época de médico de dependencia severa cuando tenía que mandar un paciente. ¿Por qué? Porque yo no tenía el tratamiento, yo no tenía el fármaco que requería, o no tenía, por ejemplo, el examen que yo necesitaba hacerlo. Para eso teníamos que movilizar una ambulancia, generalmente, la mayoría de las veces era una ambulancia, ¿no es cierto?, la cual yo tenía que tratar de que por favor no me la fueran a utilizar con una urgencia en el momento que iba a hacer el traslado, trasladarlo a un servicio de urgencia y rezar para que en el servicio de urgencia me la vieran lo antes posible, no estuviera retenida la ambulancia y pudieran resolver el problema por la cual nosotros lo habíamos enviado. Todo esto, el poder conocer estas otras realidades y estas otras dificultades, ¿no es cierto?, nos ayudó a que con hospitalización domiciliaria uno siempre le busca la solución a algo. Y ahí podíamos, ¿no es cierto?, resolver algunos de esos problemas. Entonces lo primero fue en el 2017 comenzar ¿por qué me hice cargo de estos programas?
porque hubo una reestructuración en el servicio de salud. Entonces yo cuando voy a buscar al referente de cuidados paliativos, al referente de persona mayor y al referente de dependencia severa, he aquí que con la redistribución los referentes habían sido enviados a otro sector y por lo tanto no teníamos referente. Entonces, poco a poco fui tomando, mi jefe estaba bastante contento, no me dijo que no para nada, empecé a tomar esos programas, ¿no es cierto? Y de esa manera, primero tuve que conocer a los equipos, saber qué eran los programas, a tener reuniones con ellos como programas, ¿no es cierto? Y posterior a eso, ¿no es cierto?, cuando ya nosotros comenzamos a conocernos, ya los equipos de APS me conocían, a nivel hospitalario, cuidados paliativos y hospitalización domiciliaria también ya me conocían, nosotros empezamos a elaborar un trabajo que fuera, ¿no es cierto?, un trabajo en red para facilitarle la vida no solo a los pacientes, porque si uno empieza a ver cuando una red está bien coordinada, el estrés que yo tenía como médico de dependencia severa al derivar un paciente, ya no iba a ser tal porque yo iba a conversar con un médico al cual se lo iba a derivar y estas iban a ser derivaciones totalmente programadas. Entonces todo lo que teníamos que hacer era intentar hacer que estos equipos se conocieran. Según nuestras perspectivas, eso iba a ser una cosa importante. Siempre estaban, ¿no es cierto?, la idea de que ciertos mitos entre APS, ¿no? Por ejemplo, se decía cuando yo trabajaba ahí, es que de los hospitales son unos insensibles, no les importan nuestros pacientes, o desde el hospital, desde que de APS no saben nada, y estos son muros que solamente se forman porque los equipos no se conocen. Comenzamos entonces primero, ya habíamos coordinado todo lo que era intrahospitalario, hospitalización domiciliaria y alivio del dolor, ¿no es cierto? Cuidados paliativos estaban totalmente coordinados, entonces había que entrar a este círculo, a esta red, ingresar al equipo de dependencia severa. Esto era 2018-2019, estábamos trabajando en esto, no fue fácil, habían muchas cosas que tuvimos que sortear. Por ejemplo, cuando yo dije que dependencia severa derive directamente a hospitalización domiciliaria, ¿qué creen ustedes? Que me dijeron los jefes, los directores de hospital. O sea, me va a quitar los cupos que son de mi hospital. No, ¿por qué van a derivar directamente dependencia severa a hospitalización domiciliaria? Yo me voy a quedar con menos cupos y los cupos son preciados. Entonces, ahí había que buscar otra estrategia, buscar datos duros, y nos fuimos a las estadísticas del servicio de urgencia, donde hicimos todo un estudio de las estadísticas, donde demostramos que muchísimos de los pacientes que habían llegado en los últimos 6 meses al servicio de urgencia no tendrían que haber llegado si es que hubiéramos tenido esta coordinación previa. Así que nos dieron el vamos y continuamos. ¿Qué empezamos a hacer, no es cierto? Primero, reuniones. Que se conozcan. Dependencia severa presentó a los equipos de hospitalización domiciliaria y cuidados paliativos qué es lo que hacían, qué es lo que debían esperar de ellos, porque increíblemente los profesionales del área del nivel secundario no conocían realmente, envían a veces cosas que no corresponden a dependencia severa. Entonces, lo primero es que ellos conozcan qué son estos equipos y qué podemos esperar de ellos. Lo mismo ocurrió con la hospitalización domiciliaria, que presentaba, ¿no es cierto?, qué era la hospitalización domiciliaria, a cuándo debían ser, qué tipos de pacientes deberían ingresar, criterios de ingreso, criterios de egreso, criterios de exclusión. Alivio del dolor hicimos lo mismo, y entonces comenzamos a diseñar unos pequeños flujos. Aquí hubieron CESFAN que se adhirieron inmediatamente, otros que no se adhirieron, ¿no es cierto? Era una cosa que había que trabajarla, estábamos recién comenzando, así que algunos creyeron en el sistema y otros al principio no. Entonces, los flujos como fueran, era que todos daban primero cosas básicas, como saber qué horarios eran en los cuales yo podía derivar paciente, qué teléfono, era un teléfono donde la idea era que los médicos o las enfermeras, algún profesional del equipo, se contactara con un profesional del equipo de la otra unidad y presentara al paciente. Si el paciente se aceptaba, ¿no es cierto?, a través de correos electrónicos que estaban ahí todos en nuestro flujo, se enviaban
con formatos hechos, ¿no es cierto?, de derivación, y además al principio le pedíamos a la persona, al familiar, al tutor del paciente de dependencia severa que iba a ingresar, le pedíamos que fuera hasta el hospital para firmar un consentimiento informado, porque es lo único legal. La hospitalización domiciliaria es voluntaria, no se obliga a nadie, y es el único requisito legal que necesitamos. Ya más adelante vimos que eso lo podían hacer los equipos de dependencia severa y enviar tanto la derivación como el consentimiento informado hacia hospitalización domiciliaria y viceversa. Hospitalización domiciliaria terminaba con algún paciente y lo devolvía, ¿no es cierto?, a dependencia severa. Teníamos que capacitarnos, siempre hay que capacitarse. ¿Ya? Entonces, pero nosotros no buscamos capacitación afuera, la buscamos dentro de los mismos profesionales que ya estaban. O sea, Hospital Barros Luco hace una jornada de cuidados paliativos a fines de año, siempre en octubre. En esa oportunidad se hizo cupos especiales para dependencia severa, pero además el Hospital El Pino, todos los funcionarios de cuidados paliativos del Hospital El Pino nos permitieron una jornada donde se capacitó solamente a dependencia severa y donde pudieron resolver algunas dudas. Todo eso, transcurrido ya 2018, 2019, lo que quedaba, ¿no es cierto?, era hacer pasantía. La idea era que se conozcan estos equipos. Entonces los equipos de dependencia severa, TENS, kine, enfermera, trabajadora social, médicos, todos iban a pasar por sus unidades de hospitalización domiciliaria que le correspondían de acuerdo al territorio donde estaban y al hospital al cual debían, era su derivador. Así el Hospital El Pino tenía Paine, ¿no es cierto?, y Buin. Ellos hicieron la tarea antes y comenzaron como aproximadamente, si no mal recuerdo, enero y febrero, y comenzaron a hacer las pasantías. Esto estoy hablando 2020, ustedes ya saben a lo que voy. Lamentablemente los demás andábamos de vacaciones, por lo tanto, cuando regresamos en marzo ya el mundo había cambiado, ¿no es cierto? Y esta idea de pasar los pacientes del programa de dependencia severa y de cuidados paliativos a hospitalización domiciliaria, y solamente si no era posible ser atendidos, ¿no es cierto?, en esta unidad, pasarlos a nivel hospitalario. Todo esto lo teníamos coordinado, perfectamente ordenado, ¿no es cierto? Pero, ¿no es cierto?, nos llega el 2020, al principio empezamos a sufrir el exceso de trabajo, los equipos teníamos que, sobre todo se potenció todo lo domiciliario, no solo la atención domiciliaria al paciente crónico, sino que en lo agudo se enviaron a las personas mayores, fueron las primeras que se mandaron a cuarentena. Por lo tanto, cualquier patología que ellos pudieran presentar en ese momento, eran los equipos que se reforzaron desde MinSal, ¿no es cierto?, con atención domiciliaria, los que debían recurrir hacia los domicilios. La idea era, ojalá, que solo lo necesario llegue hasta el hospital y el resto sea APS quien lo contenga dentro de su territorio, dentro de sus domicilios. Así que nosotros teníamos esto de pacientes con dependencia severa, ¿no es cierto? Teníamos nuestro flujo, pero nos aparecen, que fue parte de MinSal, quien bajó esta estrategia, donde dispone que se realicen dispositivos de hospitalización domiciliaria en APS. ¿Ya? Nosotros definimos hacer uno por comuna, ¿ya? Así nos quedaron todas las comunas con hospitalización domiciliaria. Entonces estas unidades iban a tener que atender no solamente dependencia severa, pero era parte de lo que ya estaba organizado antes, sino que tenía que atender a todas las personas mayores que requirieran algún tratamiento de tipo hospitalario. O sea, es muy fácil decir qué paciente va o no va a hospitalización domiciliaria.
es una prestación que solo las podían dar en estas unidades. Si no lo podemos hacer en la hospitalización domiciliaria, sí o sí ese paciente debe usar una cama en un hospital convencional. Entonces ellos, las HDAPS, debían, ¿no es cierto?, en ese momento, debían detener todo lo que venía desde APS, personas mayores, dependencia severa y cualquier tipo de tratamiento. Sí, ellos mismos, las unidades, las comunas, hicieron sus flujos y crearon una red, ¿no es cierto?, en la cual los servicios de urgencia, los CESPAN, los SECOF, cualquier paciente que necesitaba una prestación de índole hospitalaria, primero se derivaba a la hospitalización domiciliaria de APS. Estos eran todos funcionarios contratados por el servicio, enviados, ¿no es cierto?, en comisión de servicio a cada una de las comunas. Y estas, a su vez, ¿no es cierto?, una conexión con las HD hospitalarias, para poder, si ellos no podían manejar a algún paciente, poder hacer la derivación hacia ellos, y también si alguna de estos tipos de patología no podía ser manejada, ¿no es cierto?, hacer derivaciones al hospital, pero hacerlas con programadas. Ya muchas veces nosotros presentamos pacientes a los infectólogos, generalmente son patologías infecciosas, y cuando vimos que no podíamos resolverla en el domicilio, los gestores conseguían alguna cama o algo para poder ingresar a los pacientes. Pero eso fue lo mínimo. La mayoría de los pacientes los pudieron contener estas unidades. Si ustedes se fijan, la hospitalaria seguían, ellas tenían la función de desocupar las camas de nivel hospitalario, tratar de sacar todo lo que llegase a urgencia, sacarlo también a sus domicilios. O sea, la pandemia potenció totalmente el manejo de los pacientes en sus domicilios. Para mí, que ya conozco la atención domiciliaria y la hospitalización domiciliaria desde varios años ya de mi carrera, yo siempre he dicho que el domicilio es la mejor forma donde poder mejorar a una persona. Si la quiero rehabilitar incluso, porque tengo todas las ABD ahí. O sea, no tengo para qué inventarme que una cocina, que esto, que lo otro. No sé si han visto, no sé. No, para nada, si está ahí el domicilio. ¿Ya? Entonces era lo mejor. Desde los hospitales no tenían ellos, no podían hacer derivación directa a las HDAPS ni a dependencia severa, ¿ya? Pero sí lo hacían a través de mí. ¿Por qué razón? Porque estas unidades eran muy jóvenes. Estas unidades estaban aprendiendo, aprendían haciendo. Entonces, algunas tenían muchos mayores recursos que otras. Entonces, dependiendo de eso, como yo tenía ese conocimiento de cuáles sí podían atender ciertas cosas y cuáles no, los hospitales, todas las derivaciones que salían hacia otras comunas que no eran de su territorio, las hacían a través de mí. Estas fotos, que a mí me encantan, no seleccioné las personas mayores, ojo, aquí yo no me puse a seleccionar, voy a seleccionar a todas las personas mayores, no, es que en general, estas son unidades de APS, ya, podríamos decir, estas podrían ser dependencia severa, son unidades de hospitalización domiciliaria, ya, de APS. Ellos manejaron muchas personas mayores, con dependencia severa, sin dependencia severa. La satisfacción usuaria que ellos recibieron por parte de cada una de las comunas fue tan grande que esto que iba a durar solamente unos meses, ya llevamos más de 2 años, y acá incluso con recursos de las propias comunas han podido seguir en alguna parte. Solamente tenemos 2 comunas que por problemas de recursos no lograron continuar, que es Calera de Tango y La Granja. Esperamos poder tratar de conseguir algunos recursos que puedan seguir. Si ustedes se fijan en la foto de la derecha, el kinesiólogo trabajando, ¿no es cierto?, con un paciente en su calle. ¿Qué mejor? O sea, no hay que inventar nada, no hay que hacer muchas cosas. Pero aparece una referente mía de Paine y me dice: tengo un grave problema.
tengo un paciente con ventilador mecánico que requiere urología y lamentablemente perdió la hora, va a perder la hora en el Barros Luco, no tengo ambulancia, requiere una ambulancia avanzada para que este paciente pueda ser trasladado y ser visto por urología. Y como en los servicios de salud están todos los referentes de todos lados, me fui a hablar justamente con el hospital digital, con mi referente del hospital digital. Y le dije, por favor, necesito, dime cómo podemos hacer, ayúdame. Y así el 28 de octubre del 2020 aparece la primera telemedicina con el programa de dependencia severa y fue con urología la primera. La segunda fue el 11 de noviembre, que fue con el programa de dependencia severa de Buin y con neurología del Hospital Barros Luco. La primera con el San Luis de Buin y la otra con el Hospital Barros Luco. Un computador, ustedes se fijan, y aquí puse estas fotos, porque tengo varias, pero puse estas porque este es un solo domicilio. El paciente es el que está a la izquierda, que requería evaluación con neurología, pero si ustedes se fijan a la derecha, arriba, donde la cuidadora conversa a través del dispositivo electrónico, conversa con la neuróloga en este caso, al fondo se ve una segunda persona con dependencia severa. Esto es relativamente frecuente, una cuidadora con más de un paciente para cuidar que dependen enteramente de ellos, ¿ya? Bueno, se hacía este contacto de la tutora conversando con la neuróloga a la izquierda en la parte superior, la enfermera como podía, acomodándose como fuese, ¿no es cierto?, para que pudiera el paciente interactuar con la neuróloga. En la parte de abajo a la izquierda, el médico de dependencia severa haciendo el examen físico y a la derecha en el computador, la neuróloga viendo cómo salía ese examen. ¿Ya? Todos nerviosos, no les puedo explicar porque no sabían cómo nos iba a resultar, no dependíamos de un sistema de internet móvil, podía fallar, al final tuvieron que utilizar el del domicilio, menos mal que los domicilios, la mayoría de ellos lo tienen, pero teníamos grandes dificultades y miedos de que se pudiera hacer. Las neurólogas, la uróloga, en el otro caso los especialistas estaban muy nerviosos de no poder lograr esto. Y la verdad que después les gustó que empezaron a mirar las listas de espera de pacientes con dependencia severa y bueno, y al final se pusieron horas para que estos pacientes pudieran ser evaluados. La primera evaluación se podía definir si tenía que llegar al hospital y a lo mejor ahí requería algún examen de índole hospitalario. Por ejemplo, a este paciente después le tuvieron que hacer un escáner, que se hizo toda la gestión para que llegara, hiciera el escáner y en ese mismo momento lo viera, ¿no es cierto?, la neuróloga. Pero primero, a través de este contacto, pudieran actualizar varios tipos de exámenes y cosas que se pidieron que podía hacer la APS y el resto, ¿no es cierto?, el nivel secundario se organizó para que se lo pudieran hacer con el menos traslado que pudiera ser del paciente. Esto solo para una cosa así, en el 2014 solo existía la hospitalización domiciliaria en el Barros Luco, ven 780 pacientes, que estaba bien. Fuimos creciendo, aumentando el número, al 2019 eran 4 unidades de hospitalización domiciliaria, pero el 2020 con estos 11 dispositivos que vieron más de 6.000 pacientes, más de 5.000 pacientes vieron ellos, ¿no es cierto? Los de la HD hospitalaria, más de 5.000 pacientes. El 2021 vieron aproximadamente 7.000 pacientes, más de 7.000 pacientes. O sea, esto no se hubiera logrado si no hubiéramos hecho esa descentralización que se hizo. Muchos de estos pacientes eran personas mayores, eran los de dependencia severa. Creo que fueron muy pocos los que tuvimos que traer hacia el hospital, así a urgencias solamente. Tenemos que reforzar, nuestro sistema se ha debilitado por la falta de personal que tenemos en algunas de las unidades y por algunas comunas en las cuales, ¿no es cierto?, han disminuido el número de personal o directamente tuvieron que cerrar esos dispositivos, pero de verdad nos ayudaron a poder manejar la pandemia en estos 2 años que hemos llevado. ¿Cuál es la idea de
digamos, del Metro Sur, cuál es el modelo que nosotros queremos seguir. O sea, una persona mayor, una persona con dependencia severa, una persona de cuidados paliativos, perfectamente ya sigan nuestras HD, APS o sigan van a continuar las hospitalarias. Si tiene que resolverse algún tipo de problema, podemos tratar de hacerlo primero a través de estas unidades, a través de telemedicina, que la última opción sea porque ya no se pueden ver de esta forma y tener que traerlos al hospital. Y si los traemos al hospital, hay que sacarlos lo antes posible. O sea, si ustedes se ponen a pensar, pacientes de dependencia severa no se mueven de su casa, ellos siguen en su cama. Los que hacen todo el trabajo de organización son los profesionales que están en las unidades, llamados telefónicos, conocerse, mandarse, o sea, y la familia, el tutor, el estrés, cuando hablaba Carolina de lo que significa, ¿no es cierto?, el gasto extra, los viajes, el estrés que implica para una familia, o sea, como una cuidadora que tiene 2 personas, sale con uno y deja al otro, o sea, nosotros podemos evitar que esta persona salga de los domicilios, que salga solo cuando sea necesario. Estoy hablando de pacientes, personas con dependencia severa, no estoy hablando de moderada ni los otros, sino que estoy hablando de aquellos que realmente implica todo un operativo poder sacarlos desde su casa para llevarlos a un hospital. Y nosotros siempre hablábamos de rescatar a estos pacientes del hospital. No es que los traten mal ni nada, pero no se beneficia, empeora su delirio, empeora su estado, empeora su nutrición, porque no comen, no les gusta la comida. O sea, hay que rescatarlos del hospital, que estén en el hospital el mínimo tiempo posible para que vuelvan a salir con sus cuidadores y con su equipo tratante que los conoce. Muchas gracias por la presentación. Quiero también agradecer a través de usted a todo el equipo que está detrás de todo este trabajo. Sin duda, compromiso, vocación en momentos difíciles, que la verdad es que vale la pena reiterar los agradecimientos y las felicitaciones. ¿Ya? Aprovechar, doctora Casanova, que presentó recién, hay algunas preguntas que quizás usted podría responder, junto a Carolina, por supuesto, también. Pero la última que nos llegó tiene que ver con cuál es el límite o línea divisora entre la atención de la hospitalización domiciliaria en APS, un PAP y un HD nivel hospitalario. Porque siento que no queda muy claro cuando interviene uno. No, es súper fácil. Bueno, para mí es súper fácil. Dependencia severa se hace cargo de lo crónico. Es crónico. Es el seguimiento del paciente. Las hospitalizaciones domiciliares, sean cual sean, HD, APS, hospitalaria, porque estas fueron creadas a través de las orientaciones técnicas de la nivel hospitalario. O sea, son una sola, solo que el dispositivo los alejamos del hospital y los pusimos más cerca de los domicilios. Esa es la única diferencia. Pero esto, a hospitalización domiciliaria, yo lo dije, tú envías a un paciente que requiere un tratamiento que es imposible hacerlo de forma ambulatoria, que sí o sí, si yo no lo puedo hacer en alguna hospitalización domiciliaria, va a tener que ingresar a un hospital y requerir un catre clínico. ¿Ya? ¿Me entienden? La hospitalización domiciliaria es cortísima. Promedio de día de estada a nivel nacional tenemos 7 días. O sea, llegamos, hacemos el tratamiento y nos vamos. ¿Y con quién los dejamos? Con sus tratantes. ¿Quiénes son? Dependencia severa. Ellos son sus tratantes. Una pregunta que salió luego de tu presentación. ¿Alguna acción considerada para las personas con dependencia leve y moderada? Precisamente eso, Carla. Te contaba que en este proceso nuevo de formulación presupuestaria y de solicitud de mayores recursos se está planteando, y ojalá que nos resulte, incorporar acciones en los leves, o sea, los dependientes moderados. No obstante, hoy en día los CEFAM para este grupo de personas están todas las instancias de rehabilitación. Entendemos que es dificultoso para las familias, para los cuidadores, de repente trasladar a estas personas. Por eso estamos pidiendo expansión para que algunas de estas acciones se puedan hacer en el domicilio. También hay estrategias de rehabilitación a distancia que están, bueno, tienen desarrollos locales y también a nivel de ministerio están trabajando harto en eso.
Entonces se puede abordar desde ese punto de vista, mientras no nos informen que se acepta la formulación presupuestaria que solicitamos. Otra pregunta relacionada a la escala de SARI. ¿Ya? Se mencionaba que habían 2 visitas domiciliarias integrales, entonces la duda es si esta escala se aplica en ambas. Efectivamente, durante el primer año sí, pero ya en los años venideros basta con una vez en la primera visita domiciliaria integral anual, siempre y cuando haya también un plan de intervención, porque si no realizo intervención alguna, es poco probable que ese SARI tenga variación. También preguntan cómo se realiza el ingreso al programa de un usuario que no cuenta con un cuidador responsable. Ya, eso no es raro, o sea, sí, no es tan frecuente, pero pasa más de lo que uno cree. eh, y en este país muchas veces echamos mano a los vecinos, lamentablemente. Muchas veces son los vecinos los que se hacen cargo, ahí entre un par o más vecinos se preocupan de la alimentación, de los cuidados y de recibir también a los equipos. eh, si es que no está la posibilidad, obviamente, de institucionalizar en algún ELEAM, en algún cupo de Senama Guarde Cristo, no sé, Fundación Las Rosas o algo por el estilo. Si no está esa opción, muchas veces los vecinos se hacen cargo de esto. Y vi por ahí también una pregunta que tiene relación a ello, que cuando el usuario está en un ELEAM, si el cuidador, que en este caso es la persona que trabaja en el ELEAM, o sea, viene a ser un cuidador remunerado, es sujeto de todas las prestaciones que se hacen en el cuidador. Y la respuesta es sí. La respuesta es sí, porque, bueno, sí, no corresponde al mismo CEFAM ese cuidador. Lo que se otorga en él son todas las acciones de capacitación, cuidado al cuidador. Muchas veces el examen de medicina preventiva lo hacen igual por ocurrencia y no por domicilio, así que igual sirve. Y toda la orientación que tiene que ver con las labores de cuidado. Entendiendo que un cuidador sobrecargado o un cuidador no bien capacitado incide sobre la calidad del cuidado. Entonces, bajo ese contexto y ese paraguas, aunque sea un cuidador de LEAM, hay que brindarle las prestaciones que están incluidas dentro del cuidado a la diada. Más aún si este cuidador generalmente cuida más de una persona. Entonces, independiente de que esté siendo remunerado, o sea, el desgaste es importante. Hay una pregunta que se repite que tiene que ver con la primera visita domiciliaria integral que está programada en el programa. Dice, tiene que ser realizada por todo el equipo o la puede realizar solo un profesional y luego el plan de seguimiento que la hagan en equipo o de acuerdo al profesional que corresponda, de acuerdo a la necesidad. Sí, puede ser, se dan algunos casos, pero lo importante es que si lo vamos a abordar desde lo biopsicosocial, al menos acompañe el asistente social o el trabajador social. Em, y aquí hay un punto importante, muchas veces no puede ir una dupla o dos o más profesionales o un grupo que sea necesario que vaya, muchas veces no pueden ir en una misma visita, ¿ya? Y van por separado. Pero aquí, ¿qué pasa? Que muchas veces los equipos registran 3 visitas domiciliarias integrales. Si en una fue el médico, en la otra fue el kinesiólogo y en otra fue el asistente social, siendo que el asistente social no podría ir solo. Muchas veces registran 3 visitas y no, es una. Es una. Es una sola, es la integralidad, en el fondo es la mirada integral la que uno registra y es la elaboración de este plan. Si para eso me demoré o tuve que tener una o 20 visitas, es una. Y eso es súper importante porque me ha tocado revisar registros y se los he hecho ver a los referentes en que tengo, no sé, 4.000 usuarios dependientes severos en el servicio de salud y 7.000 primeras visitas domiciliarias integrales. Inconsistente. No pueden existir más primeras visitas domiciliarias integrales que usuarios. Vi otra pregunta por ahí que Bien. tenía relación con el SARIT y qué profesional tiene que realizarlo. En realidad es cualquier profesional capacitado. Es más, durante pandemia funcionó bastante bien que permitimos que el SARIT se aplicara de forma remota porque es súper aplicable vía telefónica o Zoom y aumentó muchísimo la cobertura del test de SARIT gracias a eso.
También había una pregunta que pasó si había una persona que formaba parte del programa y tenía una lesión por presión y era un ELIAM privado. ¿Ya? El manejo de esa lesión por presión. ¿Cómo se hacía? ¿Van desde el programa al ELIAM privado? Sí, por supuesto. O sea, los ELEAM no son prestadores de atenciones de salud. Es el equipo de salud el encargado de esa lesión. Independiente que el ELEAM sea privado o público, o sea, el vínculo con los ELEAM tiene que, independiente de que ellos puedan tener enfermeros o profesionales que puedan brindar, es población bajo el cuidado del equipo del CEFAM, o sea, es población a cargo del CEFAM. Así que sin importar si es el IAM privado, el IAM formal o no formal o clandestino, da lo mismo. Los prestadores de salud es el equipo del CEFAM y es el responsable de preocuparse de esa úlcera por presión. Y muchas veces los ELEAM dificultan un poco el acceso al equipo de salud para que no visualice ciertas condiciones que no están muy abiertos a mostrar. Pero ahí hay un trabajo previo que hacer con ellos, pues, y de hacerles ver que es una simbiosis en el fondo. O sea, tú lo cuidas y yo brindo los cuidados de salud. O sea, y si veo algo que no corresponde, no te voy a denunciar, no es algo punitivo, sino que te voy a orientar para mejorar tu calidad de los cuidados. Muchas gracias por las respuestas. Y quizás para finalizar, preguntan aquí en relación a los profesionales mínimos para hacer una visita domiciliaria integral, reconociendo que a veces hay dificultades, pero ¿cuáles serían los mínimos aceptables para poder realizar? No está estipulado, la verdad, no está definido. Eh, la verdad es que va a depender también de la expertise del trabajo de los profesionales con personas mayores y con personas dependientes severas, porque no es lo mismo, por ejemplo, una enfermera que lleva 10 años trabajando en el programa a un, no sé, fonoaudiólogo o, no sé, pensemos en un psicólogo que viene recién entrando. Probablemente si es un equipo muy nuevo va a necesitar de muchos integrantes y si es un equipo ya con más experiencia en el área va a ir necesitando cada vez menos contingente en el fondo. Muchas gracias a ambas y a todos los asistentes por quedarse hasta el final de la presentación. Y los dejamos invitados para la próxima transferencia técnica que se va a realizar el 13 de julio, el miércoles en el mismo horario, donde el tema va a ser prevención, identificación y manejo de los principales síndromes geriátricos. Muy buenas tardes a todos y todas y que tengan una excelente jornada. Gracias. Chao, Muchas muchas gracias gracias. doctora, gracias No, Carla y gracias gracias a a todos. ustedes. Chao, chao. Chao, chao.